Bienvenidos, estamos en otro café online, hoy sobre conceptos básicos de seguridad. No sabía muy bien cómo titularlo, pero sí me gusta el subtítulo ese de por qué la ciberseguridad debería ser tu nueva obsesión, porque yo creo que esto es importantísimo. Y para eso hoy nos hemos traído a Fernando Rubio. Fernando es un tipo, voy a dejarle que se presente él, pero la verdad es que pese a llevar la tira de años en Microsoft como yo, hemos coincidido desde hace relativamente poco. Y es una persona que yo cada vez que habla, yo me callo y escucho porque aprendo un montón. Así que le voy a dejar a Fernando que nos hable sobre seguridad para todo el mundo. Tú dirás, Muy bien. Fernando. Bueno, pues mi nombre es Fernando Rubio y soy arquitecto de ciberseguridad. No nos conocemos pues porque yo he estado toda la vida en el área de soporte y por eso hemos coincidido poco, David, pero como bien dices, casi este año hago 20 años ya en Microsoft, o sea que toda la vida, ¿no? Sobre todo Sí, sí. con temas de identidad y de seguridad. Y así que si Buenísimo. te parece, vamos a por ello. Pues Sí, fijaros, la sí. verdad es que esto de la seguridad está ahora mismo en boca de todo el mundo y la razón es que estamos en un punto en el que la aproximación tradicional de seguridad está fracasando. De hecho, no hay más que ver las noticias para darse cuenta de que está fracasando. Es la realidad, ¿no? Y empresas están siendo comprometidas todos los días y si comprometen a empresas que tienen recursos específicos, que tienen gente para que eso no les pase, equipos completos, ¿qué no le va a pasar a la gente en su casa, ¿no? Yo incluso, Y Fernando, la perdona que te razón, interrumpa, yo incluso he escuchado alguna vez que el ciberrobo mueve más dinero que el robo en el mundo real ya. No sé si será cierto o sea un poco exagerado, pues la verdad pero es que nos da no una tengo idea. el dato, pero lo cierto es que es brutal, ¿eh? Y un crecimiento brutal. Y es que ha sido la tormenta perfecta, ¿sabes? Visto desde el punto de vista de los atacantes, se han juntado varias tecnologías que han hecho que ahora mismo dedicarse a ser malo sea muy sencillo y que sea muy complicado cogerles, ¿no? O Dedicarse a sea, ser malo. dedicarse a ser malo, sí, porque dices, por un lado, ha aparecido el Bitcoin, ¿no? Y el resto de monedas, que precisamente Bitcoin no es la que más utilizan, ¿no? Porque luego utilizan otras monedas para poder mover el dinero de manera anónima. Bitcoin no es demasiado anónimo, pero hay otras que lo son más. Monero, por ejemplo, es una que usan mucho y que lo que les ha hecho es que pueden monetarizar. Antes de que existiera el Bitcoin, la manera en la que intentaban sacar dinero una vez lo robaban era a través de mulas. Y eso siempre es complicado, ¿no? Entonces ahora son capaces de lavar dinero, por así decirlo, de manera virtual. Se ha juntado Tor y otras redes anónimas, Mm. ¿no? Que tienen una buena razón de ser para evitar la censura en países que tienen censura, pero que la realidad es que a los atacantes les permite operar de manera anónima, ¿no? Y estas dos cosas principalmente han sido usadas por las mafias y tenemos un problema serio entre manos, ¿eh? Un problema serio, además, que el orden ahora mismo son centenares de empresas al mes siendo atacadas. O sea, eh, es un volumen brutal y que se está multiplicando cada año. No nos sorprendemos porque cada año se duplica el volumen, ¿no? Madre mía. Y, y al final lo que está por detrás es que las organizaciones les está costando adaptarse a un nuevo paradigma, ¿no? Y aquí pongo 4 olas de disrupción digital como 4 cosas que están pasando y que hacen que tengas que replantearte cómo se hacía seguridad. Tradicionalmente el cómo hacía seguridad era, oye, lo que está dentro de mi red es bueno, lo que está fuera es malo. Incluso si nos vamos 40 años para atrás, era si consigues venir a la oficina y entrar, tengo un guarda en la puerta y si entras es bueno, la seguridad física, ¿no? Y si Ujú. no, es malo. Pero claro, eso en cuanto empezamos las pelis de juegos de guerra ya en los 80, ¿no? Que te puedes conectar con un módem de manera remota, se acabó la seguridad física, ¿no? Mm. Y ya ahí supuso un problema, ¿no? Y hubo que adaptarse a decir, no, venga, pues ahora el problema es, o el límite que yo pongo es la seguridad de red. Pues ahora estamos con ciertas tendencias que están haciendo que tengamos que dar otra vez algo parecido, ¿no? Otra vuelta a pensar, es decir, que ya el guarda en la puerta no vale, pues igual que nos pasó entonces, ahora lo que tenemos que decir es, esta separación de perímetro de red ya no vale. ¿Y cuáles Ujú. son esas 4 tendencias? Pues la primera, empezando de izquierda a derecha, es la nube. Es que los datos ya no están guardados dentro de la red, entonces ya el dentro o fuera a nivel de red no significa nada, ¿no? La segunda es los dispositivos clientes o la movilidad. Bueno, con esto del COVID, todos estamos ya en movilidad, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues que los datos, los clientes de donde accedes a la información tampoco están dentro, ya están fuera. O sea, ni la información está a la que accedo está dentro, ni accedo desde dentro. En tercer lugar, y esto a mí siempre me ha parecido muy curioso, es quién accede a la información. De nuevo, si nos vamos 30 años para atrás, ¿no? Y le preguntamos a nuestros padres, oye,
¿y tú cuando trabajabas en una empresa con quién hablabas? Y te va a decir, pues con mis compañeros de empresa. Y eso era el día a día habitual, trabajar con gente que era de tu misma empresa. Pues a día de hoy, si haces esa misma pregunta, lo habitual es que estás más tiempo hablando con gente que no es de tu empresa y compartiendo información con gente que no es de tu empresa que gente que sí. Y eso es lo habitual para la mayor parte de las organizaciones, ¿no? Y por último, la inteligencia artificial, que es más una solución que un reto, pero que los atacantes también están utilizando. O sea, los atacantes usan la inteligencia artificial porque aumenta sus capacidades de la misma manera que nosotros como defensores tenemos que usarlo, ¿no? Entonces, Claro, yo había escuchado que nosotros en nuestra plataforma de seguridad utilizamos bastante inteligencia artificial para detección de anomalías y tal, pero claro, los malos, como dices tú, también la usarán, ¿no? claro, para la automatización, o sea, las mismas tendencias, intentar hacerlo de manera manual es absurdo. Ya estamos viendo que el número de nuevas muestras que se crean son centenares de millones por día. Y dices, oye, Madre ¿y mía, eso qué pasa? ¿Que hay alguien que las está haciendo? claro. Pues no, obviamente no, lo están haciendo de manera automática, ¿no? Y están usando, igual que nosotros las detectamos de manera automática, pues ellos lo hacen de manera automática. Esto, quizás en el mundo de la seguridad lo más importante es entender que para seguridad se usa para dos cosas que son distintas. Uno cuando piensa en seguridad, sobre todo si no es especialista en esto, piensa en que no se caiga un ascensor, por ponerte un ejemplo, ¿no? Un ascensor es seguro. Ya, pero es que el ascensor no tiene nadie, no hay un malo, ¿no? No hay nadie intentando hacer que se caiga. Y entonces tú puedes hacerlo muy seguro, puedes pensarlo casi como una ingeniería, ¿no? Y puedes mirar tus umbrales de tolerancia. En este mundo de la seguridad informática es más una guerra y ahí que es más un arte, ¿no? Y entonces es más interesante leer a Sun Tzu, ¿sabes? Que Claro, empezar a decir voy a poner estas métricas y tal, porque los atacantes se adaptan a las ese métricas que tú ejemplo es muy pongas. bueno. Efectivamente, un ascensor es seguro, pero un ascensor no hay alguien permanentemente intentando que se caiga, claro. Claro, o sea, el problema es que usamos la misma palabra, ¿sabes? Sí, sí, sí. De seguridad, pero en realidad son mundos muy diferentes. Entonces, por eso también os lo cuento, porque sí, o sea, el mundo está cambiando y eso hace que haya que adaptarnos, pero también los atacantes están cambiando, ¿no? Y se están adaptando. Entonces, si te parece, si pasamos, os cuento un poco Sí, 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 cómo es un ataque a día de hoy, ¿no? ¿Qué justo. pinta tiene? Y Tenía aquí una diapositiva que a mí me gusta mucho, sobre todo cuando os oigo contarla, porque muestra eso, cómo es un ataque, ¿no? Y los pasos y qué va a ocurrir al final. eso es. Y fíjate, aquí, en realidad, antes de lo que estamos pintando, hay una primera fase, que es la fase de reconocimiento, ¿vale? El atacante lo que hace es investigar a quién quiere atacar. Y esto puede tener muchas formas. Por ejemplo, si estás pensando a ti como individuo, pues lo que pueden hacer es dedicarse a buscar en redes sociales a ver dónde te has dejado tu correo o tu número de teléfono. Y esa es la información que utilizan para intentar atacarte, ¿no? Y te buscan en redes sociales. Y a las organizaciones, pues a lo mejor lo que buscan es quiénes son los empleados que se dedican a un departamento y les buscan en LinkedIn o miran los pliegos públicos a los que has aplicado o si eres una administración pública te buscan en el BOE, ¿no? Al final se trata de obtener información. Aquí como persona individual, una cosa también que hacen mucho es las cuentas hackeadas. O sea, se aprovechan de unos hackeos para reutilizarlo, ¿no? Ahora, por ejemplo, está muy de moda lo del sextortion, ¿no? ¿Has oído lo del sextortion? ¿Sabes lo que No, es? me puedo Pues imaginar qué es, pero no lo he oído. pues el sextortion, que además lo cuento porque le está llegando a mucha gente. De hecho, he recibido varias consultas de personas que no se dedican a la informática en estas últimas semanas. Hay una campaña muy fuerte. Consiste en lo siguiente. Los atacantes lo primero que hacen es acceder a una base de datos de usuarios y contraseñas en algún servicio que hayan hackeado, ¿vale? Yo os recomendaría, hay una web muy buena que se llama Have I Been Pwned, que como he sido pauneado, buscas Have I Been Pwned y que puedes meter tu Vale. correo y te dice si tu correo ha aparecido en la Deep Web, que alguna vez lo pusiste en un sitio que fue comprometido, ¿no? Pues, y tenéis que entender que se habla de miles de millones de cuentas contraseñas que están disponibles a cualquiera que quiera ir a buscarlas. O sea, ya no te digo lo que puede haber disponible bajo venta, ¿no? Porque estas cosas se venden, pero sin llegar ahí, simplemente queriendo ir a por ellas, hay miles de millones pares de usuario y contraseña disponibles, ¿no? Entonces los atacantes empiezan por eso, consiguen una base de datos de usuarios y contraseñas. Y lo que hacen es que te mandan un correo diciéndote que te han hackeado el teléfono y que te han visto hacer cosas relacionadas con el sexo y además el correo es muy curioso porque lo primero que te dicen es, oye, que tu contraseña es Pepito y es tu contraseña, al menos Claro.
que tenías en un servicio puesto. Entonces con eso ya te hacen el gancho para engañarte, ¿no? Para que te creas que es verdad que te han comprometido el PC y que te han estado grabando con una Yo, la cámara verdad es cuando que no es no, cierto, ¿no? no he recibido todavía ninguno con mi contraseña, pero sí es verdad que recibo correos que están como muy, bueno, de lo de sexo no he recibido ninguno todavía, pero sí recibo correos que están súper bien diseñados para que rápidamente hagas clic. De alguno de tipo de servicios que utilizas normalmente, de Apple, de Amazon, de Microsoft, de alguno así, y Ujú. que te dice algo así como, se está procesando su pedido de tanto dinero, haga clic aquí para Claro. cancelar o algo así. Entonces está Siempre muy son las pensado, mismas técnicas, justo, está. urgencia, ¿sabes? Justo, ¿No? te dan cierta urgencia, hay dinero de por medio, parece que si no te das prisa vas a perder dinero, pero Claro, sí. con algo que es, o sea, que parece como si tú lo hubieras hecho, están Sí. muy Ahora bien con el diseñados, COVID desde luego. ha habido muchos también que te Mm, hablan te ponen un adjunto y te dicen esta es la cura del COVID o el informe de no sé qué, ¿no? Te desvían tu atención. Al final esto, pues, son como magos, ¿no? Entonces, hay sí, mucho de engaño, ¿no? Y entonces te mira la pelotita y mientras tanto, ¿no? mm, Hay mucho de eso. Pero bueno, en cualquier caso, esa es la primera fase, ¿no? Esa fase de investigar, ¿no? Y vale. una vez que han investigado, pues entonces ya van a por lo que ven que pueden atacar. Y, y principalmente hay tres caminos, ¿no? El primero, que es el 90 y mucho por ciento de cómo se ataca a las organizaciones y también a los individuos, es a través de un phishing, ¿no? Como hemos estado hablando, un Sí, correo de este tipo, que puede tener, tradicionalmente lo que traía era un adjunto, y si nos vamos muchos años atrás, porque esto no es una cosa nueva, lo que traía era un ejecutable. ¿Qué es lo que mm, pasa? Pues que ya ningún sistema de correo casi te deja mandar un ejecutable, ¿no? Entonces a lo que han pasado es a utilizar otro tipo de adjuntos que en principio no parecen ejecutables, pero que les permiten ejecutar, como por ejemplo es muy típico los casos de Mac Office, documentos de Office que tienen una macro sí, que permiten tiene macro. ejecutar código, ¿no? En realidad en estos últimos años ya se está viendo un cambio, cada vez hacen menos esto, y lo que viene dentro de ese correo es una URL. Es una URL, ¿por qué? Dices, porque muchas organizaciones ya esos adjuntos los miran a ver si tienen algo Mm, malicioso, ¿no? Los bloquean, las macros que vienen por correo y demás. Entonces lo que ponen es una URL que cuando pinchas te engañan para que te descargues ese código malicioso, o en ese momento o te engañan para que metas tu usuario y contraseña, ¿no? Se ven las dos opciones. La segunda opción es a través de la navegación. Puede ser, y es habitual, que comprometen un sitio web y lo utilizan para comprometer a otros. ujú, ¿Vale? Incluso hay un concepto que consiste en que yo quiero comprometer a la empresa X y yo sé que hay gente de la empresa X que se meten a ver el periódico deportivo. Pues entonces comprometo la web del periódico deportivo que tiene un nivel de seguridad mucho menor, y cuando veo que alguien se conecta desde la IP de la empresa X, le mando el código malicioso. Y si se conecta a ajá, cualquier otro, pues sigues viendo el periódico deportivo, ¿no? Se llama un waterhole. Es qué también bueno. habitual, ¿vale? Lo vemos a menudo. Hay una tercera opción que es a través de lo que tienes expuesto a Internet, que es la opción tradicional, ¿no? Eso que, por ejemplo, volviendo al juego de juegos de guerra, pues oye, es que puedo llamar por teléfono y te conectas con un módem. Bueno, pues eso a día de hoy es tengo un dispositivo conectado a Internet, pues porque tengo un servidor web, por ejemplo, en mi red, ¿no? Mm, Esto en el mundo personal sería, por ejemplo, el router. Estamos viendo muchos ataques a routers porque no tienen un ciclo de vida de parcheo bueno y tienen voy a apuntar aquí. vulnerabilidades está bien, como cualquier otro, ¿no? Eso en el mundo personal es un problema, porque al final son dispositivos que están cara a Internet. Y en el mundo empresarial, pues son todos los servicios que están publicados. Mm, Pero bueno, tradicionalmente eso está más protegido. Por ejemplo, este año pasado ha sido el año de las VPNs. Y ha habido sí. un montón de compromisos a servicios de VPNs. Mm, Si le damos para adelante, al final, bueno, todo lo que tienen en común es ejecutar código malicioso, ¿no? ujú, Y eso es un dispositivo infectado. Hay otro, y al final se trata de poner el pie en la red, ¿no? Ya dices, oye, lo que ha pasado hasta aquí es que ya están dentro de tu red y están ejecutando código malicioso dentro de tu red. Entonces, todas esas medidas que tú tenías de proteger lo que entra, si esto ha pasado, ya han fracasado. Ya el se ha ataque fracasado todo. O sea, ya han ya está conseguido dentro. entrar, ¿no? Ya han conseguido entrar. De hecho, en el mundillo esto se habla de asumir la brecha. Tienes que asumir que esto te va a pasar, que todas las Esto, medidas que tú pongas para evitar los correos y demás van a esto fracasar. te De lo hecho, he, esto te lo he escuchado alguna vez, lo de que hay que poner todas las medidas posibles para que no entren, pero además tienes que asumir que van a entrar, ¿no? tienes que, sí, de hecho es la mentalidad, ¿no? Es, oye, asume que va a pasar, porque Mm, en muchas organizaciones el problema es que no se asume que esto va a pasar, ¿no? Y claro, cuando pasa, se dice, había una frase del creador de los firewall, no recuerdo el nombre, que decía que las redes son como los huevos.
son duras por fuera y blandas por dentro, ¿no? Y ese era el que había inventado los firewalls, como diciendo, al final mi invento, mi hijo se está usando, ¿no? Para hacer que sí, que la red por fuera es muy fuerte, pero una vez entran es barra libre moverse, ¿no? Por dentro de la red. Hay un último detalle, ¿no? Aparte de esos caminos que hemos hablado, que es entrar desde fuera con credenciales que hayan robado o por fuerza bruta. Aquí, por ejemplo, VPNs que no tengan doble factor de autenticación y cosas por el estilo, ¿no? Sería un caso común. En cualquier caso, lo que llegamos es a que están dentro de tu red, ¿no? Lo interesante es lo que viene a continuación, ¿vale? Que es el concepto de movimiento lateral. Si le das, al final, cuando llegamos hasta este punto, ¿no? De que hay un usuario comprometido, en general lo que pasa es que ese código malicioso llama a casa, que se dice, o la otra manera de llamarlo es hace un command and control. Eso lo que significa es que al atacante le aparece un mensaje diciendo uno ha picado, y entonces tiene una consola para ejecutar cosas como si estuviera en el PC, como si estuviera delante de ese PC interno, ¿no? Para hacer pruebas como si fuera el usuario ese que ha comprometido. Está dentro. A todos los efectos es como si estuviera en el PC ese, ¿no? Justo, hasta que consiga elevar permisos. Y ahora lo que viene es, oye, y a ver qué hay dentro. Igual, y fijaros que igual que puse la primera fase, que era la de reconocimiento desde fuera, pues en ese momento lo que empieza es un reconocimiento, pero ahora desde dentro. Y lo que empieza a mirar es, oye, ¿cómo puedo saltar desde esta máquina que he comprometido, que a lo mejor es el PC de alguien de marketing, ¿no? Que no tiene ninguna información valiosa para mí? ¿Cómo puedo utilizarlo? Todos los de marketing que estén escuchando se van a mosquear, pero no, es broma, es broma. Bueno, a ver, tendrá información valiosa, pero a mí lo que me interesa, por poneros un ejemplo, es llegar a la máquina del presidente, ¿no? Que es donde está la verdadera información valiosa para mí. Ya veréis que en realidad ahora los atacantes, o los de finanzas, ¿no? Aunque en realidad veréis que en los atacantes en muchos casos es que van a por todos. Lo que quieren, en realidad no es un PC concreto, ¿no? Lo que quieren es el control de todos, ahora veremos para qué, ¿no? Entonces, lo que pasa a partir de aquí es que intentan moverse lateralmente y principalmente se ven dos cosas. Una es ir a por sistemas que no están parcheados, sistemas obsoletos, ya sea porque no parcheas, y aquí es fundamental el parchear en caso de sistemas Windows segundo martes de cada mes, y claro, si tienes sistemas muy viejos que ya no tienen parches, pues son un problema, ¿no? Porque son sistemas que muy fácilmente van a comprometer. Entonces, antes se hablaba de que el parcheo, lo que está acá en Internet es fundamental, pero es que lo que parcheo que está dentro también es fundamental, ¿no? Y la otra cosa que quizás es más novedosa es que usan técnicas de robo de credenciales. Eso lo que significa es que miran a ver qué usuarios y contraseñas se encuentran en esa máquina que han comprometido. Y a veces se los van a encontrar en un fichero de texto que has dejado en tu escritorio con todos tus usuarios y contraseñas, ¿no? En el equivalente al post-it virtual, que es casi peor todavía que un post-it. Casi peor que el físico. Es peor que el post-it físico. En otros casos, lo que hacen es, imaginaros un caso común, es que la gente de sistemas ha creado un usuario administrador, el mismo en todas las máquinas, para cuando tienes tú un problema que ellos puedan entrar en tu PC y arreglártelo, pues roban ese usuario y contraseña y eso les vale para saltar de máquina en máquina. Ellos, en realidad, lo que buscan son cuentas privilegiadas. Lo que quieren son las cuentas de los administradores, porque son las que les dan acceso a todas las máquinas. Esto en entornos Windows empresariales, normalmente hay una cosa que se llama directorio activo, que es que para que tu usuario y contraseña funcione igual en todos los PCs, aunque cambies de PC puedas seguir entrando, en realidad tu usuario y contraseña no está en el PC, está en una máquina especial que es este controlador de dominio. Y son esos los que quieren comprometer, porque si comprometen eso les da acceso a todas las máquinas del entorno, ¿no? Eso es lo que decimos aquí de cuenta privilegiada. Y esto es lo fundamental que tenemos que proteger. O sea, evitar este movimiento lateral es lo fundamental. Ahora veréis por qué. Según lo que estás contando, ese yo lo tengo casi todo súper securizado, pero me falta alguna máquina vieja que hay ahí en un rincón, ese es el agujero. O sea que lo tengo que tener securizado todo. Sí, o poner aislamiento en capas. Por ponerte un ejemplo, jamás utilices una cuenta muy privilegiada en ese sistema viejo que no eres capaz de parchear. ¿Vale? Ten cuentas específicas para entrar en esos sistemas, pero no uses las privilegiadas, porque si no, si eso está comprometido, y es posible que lo esté, les será fácil robarte esa cuenta privilegiada. Por ejemplo, otra medida que recomendamos es usar máquinas de administración. Eso lo que quiere decir es que si tú eres un administrador, no tienes que administrar desde la misma máquina que 10 minutos antes has estado leyendo el correo y navegando, que son actividades de riesgo, ¿no? Al final vuelves a separar, se trata de separar actividades de riesgo, máquina sin parchear o máquina cliente,
de actividades poderosas, más cuentas de administración, ¿no? Por eso he Sin puesto todo aquí, esto, he puesto las dos admiraciones estas como que es el segundo punto que ya ha conseguido el tío, privilegios administrativos, ¿no? efectivamente, es primero puerta de entrada, ¿no? Sí. Fíjate que le llaman cabeza de puentes, usan términos muy militares a esto. De hecho, se habla del kill chain y demás, y es puerta de entrada y segundo movimiento lateral hasta hacerse administradores. ¿Qué es lo Hablar que en, viene ahora? hablar en terminología militar siempre asusta más. Bueno, Le doy, es lo que tiene. Dale, dale. le doy a ver qué hacen estos tipos, los malos, con esto. ¿Qué hacen ahora, no? Una vez que se han hecho administradores, pues dos cosas. La primera es conseguir persistencia. Eso lo que significa es que no me eches. Oye, que si te das cuenta de que yo te había comprometido esa cuenta, que te había comprometido esa máquina y te da por reinstalarla y cambiarle la contraseña, que aún así no me eches, ¿no? Y para eso van a usar muchas técnicas. Una vez son administradores es muy sencillo. Crean otras cuentas, cambian permisos ahí de manera sucinta, ¿no? Que no sea fácil de verlo, pero que en realidad para ellos sea fácil volver a tomar control de tu red, ¿no? Eso sería lo primero que hacen. Y luego, pues para que no les eches, ¿no? Y lo segundo, pues aquello que han venido a hacer. Y entonces, esto que es una cosa común, antes hablábamos de estas mafias, ¿no? Que se dedican a comprometer sistemas, pues si es una mafia, lo que va a intentar es a ver qué puede hacer para conseguir dinero. Y si es otra cosa, pues a lo mejor lo que viene es a robarte información. Y entonces lo que haces, porque pone ahí, es filtrar los datos, ¿no? Depende de quién sea, hará una cosa u otra. Aquí vuelve a cambiar un poco. En general, o exfiltran o destruyen, ¿vale? Vamos a empezar, si quieres, por el caso de destruyen, que es el que ha salido mucho en prensa últimamente, Sí, aunque cada vez estaba yendo más al exfiltrar. El caso de destruir es que ahora que son administradores, distribuyen un programa, como habría hecho cualquier administrador de tu red, a todas las máquinas, pero que este programa lo que hace es cifrar todos los ficheros, en el caso de un ransomware, ¿no? Y te piden dinero a cambio de la clave de descifrado. Y por desgracia, en general, si pagas, y digo en general porque hay casos que no, pero en general si pagas, recuperas tus datos, porque para esta gente esto es un negocio, al claro, final, ¿no? claro. Y si Quieren dejas seguir de ganando cumplir, dinero, ¿no? ¿eh? Que quieren seguir. Incluso quieren seguir ganando dinero. Incluso los hay que tienen un KO 24 horas en 20 idiomas, ¿sabes? O sea, para que entendáis el nivel de las organizaciones. ¿Se debe pagar? Y aceptarán No hay varios que medios tenerlo de pago y pagado. tal. Sí, sí, me Y imagino. aceptan varios medios de pago. En general, sobre todo es con Bitcoin, porque como te decía, lo que quieren Sí, es... A esta gente anonimato. no pueden poner una tarjeta de crédito porque esto es un negocio ilegal, obviamente, ¿no? Entonces, ahí sobre todo es a través de Bitcoins y similares. Pero sí que tienen un teléfono para ayudarte a cómo se compran Bitcoin, ¿no? Cómo con tu tarjeta de crédito puedes comprar Bitcoin para pagarlo. Madre mía. El caso el caso, te decía, esto es lo tradicional, ¿no? Ante esto, ¿qué es lo que hay que tener? Pues tener un backup. Es importante, sobre todo, a ver, si eres tanto una persona como una empresa, hay que tener un backup que aun ellos habiéndose hecho administradores no te puedan borrar. Eh, por ejemplo, recuerdo un caso hace poco que me llamaron a través de mi hermana, que era una persona que estaba opositando a policía. Bueno, pues había perdido todos los datos de sus oposiciones, todos los manuales, y lo tenía en un pendrive, pero lo tenía enchufado. Tenía una copia, él hacía copias, las hacía a un pendrive, Pero estaba enchufado. pero claro, el pendrive lo tenía siempre enchufado, entonces se le cifró tanto el disco como el pendrive que estaba enchufado, ¿no? ¿Qué hubiera valido ahí? Que ese pendrive no hubiera estado enchufado. Aun siendo administradores no lo pueden borrar, ¿no? Para organizaciones, eso para una persona es lo más sencillo, ¿no? Tener una copia se llama offline. Para organizaciones grandes, lo que vemos es que ni siquiera las copias offline son una buena idea, porque cuando te cifran todo, cifran la empresa entera, cuando se han hecho Claro. administradores, ¿no? Entonces, ser capaz de recuperar tiene que ser algo que seas capaz de hacer rápido. Y aquí lo que recomendamos son backup en nube y recuperar el servicio en la propia nube. Y que hagas que la organización apunte contra nube. Porque en la nube es muy fácil, donde tenías antes una máquina, levantar 200, ¿no? Para dar servicio, ¿sabes? Eh, pero fíjate como decíamos al principio, el arte de la guerra, ¿no? Los atacantes se adaptan. Y lo que está aprendiendo básicamente con estos casos de estos últimos meses, todas las organizaciones lo que han aprendido es que tienen que hacer backup y que tienen que tener un backup a prueba de administradores maliciosos. Así que lo que estamos viendo en estos últimos 2 o 3 meses es que además de cifrarte los datos, antes de cifrarlos, los mandan a Internet y los ponen todos y el propio atacante coge todos los datos y los pone a disposición en Internet, pero cifrados. Eso es lo de exfiltrar, ¿no? Eso es, bueno, ahora verás, porque el exfiltrar podría
ser, oye, que yo te robo los datos, por ejemplo, eres una empresa que trabajas con tarjetas de crédito, ¿no? Pues te robo los datos de tarjeta de crédito. Eres un hospital que trabaja con datos médicos, pues te robo los datos médicos. Y eso, todo ese tipo de datos, a su vez, se pueden vender en Internet. La Deep Web, una tarjeta de crédito cuesta muy poco, los datos médicos son lo que más valor tiene, pero será porque alguien luego lo acaba comprando, ¿no? Y de alguna manera lo monetariza. Pero en este caso lo que estamos diciendo es que no es que te roben los datos para ellos venderlos por ahí, sino que lo que hacen es, te roban los datos, los ponen en Internet cifrados y entonces el mensaje de ransomware lo que dice es, tendrás backup. A mí eso me da lo, ¿no? Ya, Si no pero tienes tengo los backup datos para y quieres venderlos. recuperarlo, me vas a pagar. Pero es que me da igual que hayas aprendido y que tengas un backup, porque lo que te voy a decir es que o me pagas o en 48 horas hago todos estos datos públicos. Entonces hago públicos tus datos de todos tus correos electrónicos, hago públicos los datos médicos, la información personal, y entonces viene GDPR y te dicen que tienes que pagar el 3% de tu facturación anual. ¿Sabes? Madre mía. Madre mía, efectivamente. Bueno, pues esto está empezando. Ya en los últimos, ya casi todos vienen así, ¿sabes? O sea, y es una cosa muy reciente, ¿eh? De estos últimos meses. O sea, se veía venir Sí, cuando has lo que iba dicho a pasar. últimos 2 o 3 meses he flipado, porque esto claramente va muy rápido. Sí, sí, es algo muy nuevo, ¿eh? O sea, se veía venir, ya había habido algún caso, tal, pero ya en estos últimos meses todos ya vienen con o sea, hay varios equipos, porque esto al final son equipos que ya han aprendido, cada vez se encuentran con más gente que sí que se hace backup de los sistemas y que por lo tanto ellos no rentabilizan. Se hablaba de que antes pagaban como un 15%, ¿no? Y pedían como 1 millón de euros cuando atacan a organizaciones grandes, ¿no? Entonces eso les valía para tener un flujo recurrente de dinero y debe ser que está bajando, entonces ya están adaptándose, que esto cada vez en los últimos meses se ve más, ¿no? Y al final, fíjate que si vuelvo a la foto completa, ¿no? La parte de la derecha, lo que deberías haber quedado, ¿no? La conclusión es, como se hagan administradores, estoy perdido. Porque sí puedo tener backup, pero entonces me filtran los datos y ahí Y se los ya no hay llevan o lo backup que que sea. valga, ¿no? Ya estoy perdido. La parte de la izquierda es inevitable, ¿no? Tengo que asumir la brecha. Entonces, al final, el resumen, ¿cuál es? Dices, pues, sobre todo lo que tienes que hacer es que sea muy difícil que se muevan por tu red y centrar tus esfuerzos en ello, que es algo que las organizaciones no han hecho tradicionalmente, ¿no? Claro, o sea que digamos que todos los puntos son importantes. Si sobreproteger uno más que otro no es útil, ¿no? Parece que hay que protegerlos todos. Sí, hay que protegerlos todos, pero siendo práctico, yo a las organizaciones lo que les digo es, llevas muchos años haciendo backup, llevas Sí. muchos años protegiendo la red para que no te entre. Ahora, donde tienes que invertir, donde tienes que ponerte al día, y esto es algo que es general para todas las organizaciones, a todas les pasa lo mismo, ¿sabes? O sea, no necesito conocerla para saber que está invirtiendo en la parte del medio, en el movimiento lateral. De hecho, esto Justo. es algo que incluso los más grandes, yo qué sé, los bancos, por ejemplo, ¿no? Que son siempre los más avanzados, porque al final son un objetivo claro y se dedican a guardar nuestro dinero, ¿no? Para ellos está claro, ¿no? El que tienen que invertir en seguridad informática. Pues esto del movimiento lateral es algo que tiene poco, 3, 4, 5 años de tomárselo en serio, ¿sabes? Ya no te digo el resto de organizaciones y bueno, ya si vamos a empresas pequeñas, igual el que me escucha es la primera vez que oye hablar de un tema como este. Movimiento lateral, ¿no? Estoy pintando aquí en rojo, o sea que como lo que comentabas, ¿no? Que como que llevan demasiados años protegiendo muchísimo la entrada a la red y quizá haciendo backups de toda la información que hay ahí, pero efectivamente si no proteges bien esto, aparece el nuevo movimiento que pintabas tú, es me lo llevo, aunque tengas backup me lo llevo y te hago daño igualmente. Efectivamente. Buenísimo. Así que ante esto, así resumiendo mucho cuál es nuestra visión, ¿no? De Microsoft, si le pasas un poco para adelante, Sí. Sí, bueno, justo, porque tenía yo esta que decía, estos son como los distintos ámbitos. O sea, al final esto, una de las dudas que me surgía a mí cuando os oigo contarlo y tal, es, esto no es un producto o no es una tecnología, estos son como muchos frentes, ¿no? Y teníamos esta diapositiva que decíamos, ¿qué decíamos? ¿La dejamos o la quitamos? Que muestra como distintos frentes, ¿no? claro, el frente de entrada, ¿no? El frente del segundo, empezando de izquierda a derecha, ¿no? La puerta de entrada, el puesto cliente, el movimiento dentro de la organización y por último la parte de exfiltración, ¿no? Sí, De la sería, no sé si, información. no sé si es correcto, pero sería más o menos como el usuario o lo que hace el Bueno, usuario, su el, dispositivo, ¿no? el primero más que el usuario, pues es el correo electrónico, la navegación, ¿vale? Mm. El- es Eso donde estaría. pretende ser un El sobrevolo. segundo, como tú has dicho, su dispositivo. El tercero son las identidades. Las identidades y esto está quedando feísimo, pero bueno, las identidades y en general lo que es la empresa, ¿no? Ajá. Los Y por edificios y tal, lo que último, es la los empresa. datos. Y lo último, los datos y justo los datos y llevárselos a internet.
Bueno, esto no sé. Así improvisado el dibujillo no está mal. Sí, Pero ¿esto cuál claro. es nuestra aproximación? Que yo me la sé, pero no en detalle, ¿eh? Tenemos una Pues aproximación de todo global. claro, pues nuestra aproximación es que si este es el camino que siempre siguen los atacantes y siempre tiene más o menos esta pinta, pues sí, tenemos productos para cada uno de ellos, pero sobre todo en lo que nos hemos centrado es que hablen entre ellos y dar una aproximación, como dice ahí, de plataforma, ¿no? Entonces, Una única plataforma para todo. claro, tenemos un sistema que al final lo que hace es ver todo lo que vemos que es malicioso y, y que todos nuestros productos puedan acceder a esa base de datos de cosas maliciosas, ¿no? Y puedan hablarse entre ellos y que cuando uno detecta que hay algo que es malicioso se lo pueda decir al resto, ¿no? Por Ujú. ejemplo, un caso así típico es si alguien se pone a mandar spam desde una cuenta de outlook.com gratuita y yo detecto que se está mandando, que eso es spam, pues al final lo que tengo es una IP de origen desde donde se estaba mandando ese spam. Pues esa IP de origen empieza a ser algo que ahora es malicioso y que todo el mundo sabe que es malicioso. Y si intentan exfiltrar información y me voy a la parte de la derecha del todo, a esa IP maliciosa, oye, lo puedo detectar, ¿no? En ese momento. Porque la misma IP se está viendo para una cosa o para otra. Otro ejemplo que a mí me gusta mucho, lo que se pone en el puesto, este Defender, ¿no? Que para Ujú. empresas existe una versión más avanzada, se llama Defender ATP. Si detecta que algo que se ejecuta en el puesto es malicioso, yo qué sé, imagínate una macro, un Word con una macro, que esa macro es un Visual Basic, que llama un PowerShell, que se descarga una cosa de Internet, ¿no? Y eso dice, oye, esto es malicioso. Pues lo Ujú. que puede hacer es hablar con el sistema de correo y decirle, oye, recórrete los buzones de todo el mundo a ver si encuentras el mismo Word con la misma macro y si es así, se lo quitas directamente porque he detectado que es malicioso. O sea, la aproximación de plataforma que estás diciendo es que más o menos tiene que haber distintas piezas porque hay mucha tecnología en muchas partes, pero que tienen que hablar mucho entre sí, ¿no? Como Claro. una única plataforma, todas las piezas funcionando juntas como una única plataforma. Sí, tanto, fíjate, yo te he hablado desde el punto de vista de que se pasen señales entre ellas, ¿no? Y que Mm. protejan, pero también desde el punto de vista del especialista de seguridad. Tradicionalmente, la manera en la que esto se ponía en marcha es yo me cojo estas piezas, ¿no? A cada Ujú. una de cada fabricante, se hablaba del best of breed, ¿no? Busco el mejor que hay de cada uno de los fabricantes que se dediquen a protección de correo, a protección de puesto, a protección de los datos. Y mando toda la información que estas generan a una pieza que se llama el SIEM, ¿no? Mm. Que es un correlador de logs. Cada uno Sí. les manda sus datos y ahí el especialista en seguridad miraba cuando salían alertas y se dedicaba a decir, bueno, pues si sale una alerta aquí y otra acá y otra en el firewall, pues estas tres juntas pueden significar que es un ataque, ¿no? Y Ujú. entonces todas mandaban al SIEM y ahí es donde se dedicaban a mirar. Y entonces iba a cada una de las herramientas manualmente a decir, a ver, esta que estaba diciendo, ¿qué más información puedo tener? ¿Es un ataque? Sí, ¿no? Eso es la manera tradicional. Nuestra visión ahora es que las propias herramientas permiten saltar unas a otras. De Ajá. hecho, el SIEM cada vez tiene menos peso en nuestra solución. Lo utilizas solamente para hacer búsquedas de ataques a posteriores o hunting de adversarios que tus herramientas no han podido detectar, pero en general los analistas de primer y segundo nivel se dedican a mirar en una herramienta y desde una herramienta saltan directamente a la otra, ¿no? Por ejemplo, en el puesto cliente veo una cosa rara, ha saltado una alerta, oye, pues voy a saltar salto directamente a la herramienta de correo, a ver ese correo por donde llegó, ya que más gente le ha llegado. Ah, pues mira, también llegó a este tío y en este otro tío no lo detectó. Oye, ¿qué ficheros ha accedido este otro tío? Y entonces eso me manda a la parte de la derecha, ¿no? A la que mira el Ujú. uso ¿sabes? Es un cambio de paradigma Ese es y ese es nuestra nuestro Azure aproximación. Sentinel, ¿no? He Sentinel visto una. sería el SIEM, ¿no? Pero Sí. sobre todo tenemos una cosa, vamos a, si sumas todos estos productos que ves aquí, tenemos una cosa llamada Ujú. Microsoft Threat Protection, ¿no? Que Sí. tiene su propia consola y esa idea sobre todo de poder saltar de consola en consola a los analistas directamente para que el flujo de trabajo sea mucho más rápido, ¿sabes? Buenísimo. Puedan responder a más incidentes. Oye, lo dicho, siempre que hablo contigo aprendo un montón de cosas, ¿eh? Y eso que esta ya te la he visto contar alguna vez y cada vez cuentas algo más. Aunque claro, con lo rápido que va. Pues ya ves Em, cómo cambia el mundo este. sí, bueno, no sé, a los que estáis conectados escuchando o viéndolo bajo demanda otro día, los que estáis conectados estaremos aquí respondiendo dudas en el chat a la vez. Pero espero que os haya resultado interesante. A mí, personalmente, me encanta esto, Fernando. ¿Alguna cosa más? ¿O quieres que cerremos ya o cómo lo No, ves? no, por mi parte está bien. Nos quedamos, si te parece, aquí en el chat contestando preguntas y nada, pues oye, muchas gracias por tenerme y un placer.